El Señor es el único que puede saciar la sed de nuestra alma. Él es el que puede enderezar nuestros pasos. Él es el que puede guiarnos en los tiempos más duros y difíciles. Dios puede liberarte. Para el Señor no hay ninguna cosa difícil. Lo que es imposible para los hombres, para Dios, todo es posible. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro a los Gálatas. El apóstol San Pablo está hablando a los Gálatas, especialmente a creyentes, aquellos que han dado ese paso de fe. Quiero comenzar esta noche para introducirnos al libro de los Gálatas, tomando el capítulo 5, versículo 1. Diría que es casi como una bisagra en el libro a los Gálatas, este capítulo 5, verso 1. Porque se dice que el libro de los Gálatas ha sido llamado la Declaración de Independencia de la Libertad Cristiana. Así que este capítulo 5, verso 1, es como una bisagra en este libro a los Gálatas. Vamos a leer entonces este versículo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cuando yo volví a leer este versículo, realmente me impactó y tocó profundamente mi alma, así que vez tras vez volví a releer este libro y descubro realmente que es esa independencia de los creyentes, es esa libertad. ¿Y por qué esta libertad que habla aquí el apóstol San Pablo y le dice a los Gálatas? Hay otros, lo vamos a ir viendo durante este mes, pero vamos a ver que en un momento él tiene que decirles quién les fascinó. Si habían empezado correctamente, si habían comenzado en ese movimiento espiritual en su ser interior por causa de esa obra maravillosa de Cristo en su corazón, la obra salvadora. ¿Qué pasó? Entonces acá digo, es como esa bisagra en el libro, porque dice, con toda firmeza el apóstol San Pablo les dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El hecho es que Jesús es quien nos hizo libres. Hermano, la verdadera libertad, cuando yo analizo este texto, digo, Cristo es quien nos ha hecho libres. Pero vamos a introducirnos en lo profundo de nuestra propia vida para poder incorporar este mensaje que el apóstol San Pablo les está diciendo y que nos lo dice a nosotros. Hermanos, estén firmes. Cristo los hizo libres. Ahora, si vivimos en la esclavitud, como dice acá, a una relación, vivir en la esclavitud es volver a una relación jurídica con Dios. Porque hay otros versículos que hablan acerca de la ley. Eso es esclavitud.
Es volver a vivir con Dios de una manera jurídica. Pero, y no es porque Dios quiera eso, porque Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga libertad y vida eterna. Pues dice libertad. Quiere decir, Él nos ha librado del yugo de la esclavitud. Entonces, más bien Dios está rogándonos a través de su siervo, el apóstol San Pablo, y nos está diciendo, tomen su fuerza, con toda la fuerza, tomen esta realidad y caminen en esa libertad que Cristo les ha dado. Y no volvamos otra vez a estar sujetos al yugo de la esclavitud. Cristo es quien nos hizo libres, no nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad para hacernos libres. Nadie tiene la capacidad para hacernos libres. Solo Jesucristo el Señor. Cuando le recibimos por fe en nuestro corazón. Este libro habla de la fe. Cuando luchamos por librarnos, nos volvemos más enredados con un yugo de esclavitud. Cuando usted lucha con su propia fuerza, cuando usted dice, yo puedo librarme, y usted comienza a caminar por ese sendero, vuelve a esclavizarse. Hoy en día la gente vive en la búsqueda precipitada de la libertad. ¿Por qué digo así? Porque piensan en cómo hacer lo que quieren hacer. Piense usted un momento si esto no le ocurre a diario. Usted piensa lo que quiere usted hacer. Y nunca están negando cualquier deseo del alma. Este es un tipo de libertad. Yo no voy a negarme los deseos. Hoy en día tenemos a los muchachitos que usted escucha y están con los papás y los escucha y dicen, yo quiero esto. Es lo mismo que decir, yo deseo esto. Y quizás usted está en su vida y dice, en su corazón, pensando, yo deseo esto, lo deseo. Y usted parece que hasta que no tiene eso que desea, no puede estar bien. Ese deseo lo está esclavizando. No es libertad, pero usted dice es libertad, es un tipo de libertad, pero no es realmente la libertad que Cristo te da. Este tipo de libertad te trae tiranía, porque comienza a dominar tu vida. La libertad del pecado, la libertad de la culpa, la condenación. Porque cuando comienzas a caminar por ese sendero, viene todo esto. Te vuelves a esclavizar y aparece la culpa y aparece el desaliento y aparece la condenación y aparece la esclavitud. Lo que creíste que era libertad termina siendo una esclavitud, de la cual Cristo ya te hizo libre. Él pagó en la cruz la culpa. Él en la cruz del Calvario llevó todo pecado. La libertad de la pena y el poder. Y finalmente, la ausencia de la presencia de pecado. Dice, está pues firmes. ¿Qué significa esto? Que se necesita un esfuerzo
permanente para vivir en esta libertad que Cristo les ha dado. Ahora vamos a ir a un ejemplo. A veces estamos delante de Dios legalmente libres, pero no vivimos como tal. Eso suele pasar con los esclavos, los que han vivido en la esclavitud. Y cuando ya no hubo esclavitud, se abolió la esclavitud, aquellos esclavos siguieron viviendo como esclavos cuando ya tenían libertad. Y a veces nosotros tenemos esa actitud. Seguimos viviendo como esclavos cuando ya Cristo nos hizo libres. Por eso tenemos que cada día esforzarnos en vivir en esa libertad, para permanecer en ese lugar de libertad en toda nuestra vida. Vamos a ver una historia en la Biblia para recorrer un personaje bíblico que nos va a ayudar a introducirnos en este tema. Estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libre. Estamos de acuerdo con que Cristo te hizo libre, ¿verdad? Cuando aceptamos a Jesús por la fe en nuestro corazón, hay un milagro que se produce, creo que es el mayor milagro, no creo, ciertísimamente, es el mayor milagro que pudo haberse producido en nuestra vida, porque hemos pasado de muerte a vida. Y yo estaba analizando realmente la experiencia extraordinaria de tener a Cristo en nuestra vida, que Él sea el Señor de nuestra vida, que Él sea quien encamine nuestra vida, que Él sea quien dirige nuestra vida. Señor, que yo pueda estar firme, que pueda estar firme en el Señor. No voy a volverme a esclavizar, no voy a estar otra vez en la ley. La ley tenía que ver, hermano, con que ahí estaba toda la ley, no harás esto, no esto, no esto, no esto, como los antiguos. El tema es que si nosotros decimos vamos a andar en la ley, estamos en un problema porque debe ser perfecta. Y jamás podremos andar en la ley y en la perfección. Es imposible. Porque es probable, mire, que usted está manejando y comete una infracción por exceso de velocidad, porque pasó un semáforo en rojo, porque tantas cosas. Pero usted dice, pero yo soy fiel a mi esposo, yo soy fiel a mi esposa, yo no tengo deudas, pero usted cometió una infracción, adulteró una ley. Y si usted adulteró esa ley, no le sirve que usted diga, pero yo soy bueno en esto y esto. Eso que usted adulteró tiene una sanción. Por lo tanto, no está perfecta su vida delante de Dios. Usted dice, pero yo hago todo bien, voy a la iglesia, hago esto, pero hay una sola cosa que usted quizás se puso en problemas y ya su vida deja de estar en perfección. Porque todo lo otro no le sirve, porque hay algo que está en infracción que merece una pena. Usted no puede salvarse de esa pena porque tiene otras cosas bien. Entonces no hay perfección. Solo en Jesucristo, la sangre de Cristo me libra de esa ley. No es que usted va a andar haciendo lío, sino que la realidad es que metemos la pata, discúlpeme la expresión, pero es así. La realidad es que hay tantísimas cosas que no están derechas delante de Dios,
que necesitamos enderezar delante de Dios. Por eso la cruz, por eso la sangre de Cristo. Si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme ahora sí de toda maldad. Solo la sangre de Jesús, solo la obra de la cruz es perfecta. Jamás yo puedo tener esa perfección. Por eso acá le dice a los galatas, ¿quién? ¿Qué pasó con ustedes? Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Qué decir? Cristo es mi Salvador. Cristo es mi Señor. Cristo es quien paga mi deuda en la cruz. Es un presente continuo. Cristo. Él paga. El Señor ha pagado con su obra maravillosa en la cruz. Él pagó por mis pecados. Y hoy, si me arrepiento de mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Vamos a ver un personaje en la Biblia que nos va a ayudar y nos vamos de pronto a sentir identificados teniendo esta idea que estoy hablando. Vamos al Génesis capítulo 32, versículo 1 en la Biblia. Acá hay un personaje llamado Jacob. Dice, Jacob siguió su camino. Génesis, ahí al principio de la Biblia, es fácil. Más sencillo para buscar, ¿verdad? Génesis capítulo 32, verso 1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando lo vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar, bueno, yo lo digo como puedo, Mahanaim. Vamos a ver este grandioso espectáculo que le ocurre a este hombre llamado Jacob. Esta misma experiencia en un mismo sitio, en el mismo sitio llamado Mahanaim, le ocurrió a David. Pero vamos a ver a Jacob ahora. Y vamos a ver cuando recorremos la historia de Jacob y cuando recorremos nuestra propia vida y cuando vemos la vida de otros, cuán variada es la experiencia del pueblo de Dios. Cuán variada era la experiencia del pueblo de Dios cuando leemos en la antigüedad. Cuán variada es la experiencia hoy día del pueblo de Dios. Acá habla de peregrinaje, su peregrinaje, el pueblo de Dios. Parece ser que va por una arena cambiante y así es nuestra vida. Siempre su tienda estaba en movimiento. Por lo tanto, la escena que lo rodea siempre está en movimiento, porque no siempre está en el mismo sitio. Así es nuestra vida. Siempre está en movimiento, aunque usted no lo disponga, aunque usted no lo intente hacer. Usted dice, yo quiero vivir siempre aquí, quiero estar siempre en este sitio. Pero las circunstancias de la vida lo van a llevar a estar en un continuo movimiento y con un escenario cambiante continuamente. Entonces allí está Jacob, mírelo ahí. ¿Qué le está pasando en este instante a Jacob? Él está contendiendo en un tiempo con Labán, su suegro. ¿Por qué está contendiendo Labán? Por su manutención,
por sostenerse económicamente. ¿Cuántas veces, hermano, estamos contendiendo por mantenernos económicamente? Y usted está contendiendo con circunstancias o personas, pero está contendiendo. Jacob estaba haciendo trampas, pero Jacob era un creyente. Él conocía de Dios. Él nació en un hogar cristiano. Sin embargo, él se encontraba contendiendo por su sostén y haciendo trampas. Mírelo. Hacía trampas para no dejarse de su suegro, porque le convenía. Estaba por una conveniencia. Entonces un día él decide no permanecer más con su suegro. Dice, no voy a estar más bajo esta servidumbre. Porque realmente él vivía en servidumbre, cuando él tenía todo para estar en libertad. Él conocía lo que significaba la libertad. Sin embargo, por causas que él escogió ese camino, ahora estaba esclavo. ¿Cuántas veces tomamos atajos en nuestra vida por intereses, por actitudes, como por trampas, y volvemos a esclavizarnos? Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces él decide no estar más en servidumbre, Jacob, y huye, y es perseguido. Y él debate y está enojado, y lo vamos a ver que está enojado. Y pone punto final a esa lucha y se toma una tregua y dice, un sacrificio. Ahí comienza el regreso de este hombre que había tomado un atajo en su vida. Porque esta guerra impropia que él había comenzado con la familia debe haber sido muy infeliz para Jacob. No era propicio para su alma. Como cada vez que cogemos caminos cerrados, no es propicio para tu alma, no es propicio para endulzar tu carácter, para endulzar tu temperamento y así poder ennoblecer tu espíritu delante de Dios. Porque no puedes ver, porque tomaste un atajo, porque estás en esclavitud, estás irritado, estás mal. Porque estás en trampas, porque estás en mentiras, porque estás en fraudes. Y hace que tu espíritu esté hosco, esté mal, esté enojado, esté en alerta. No te favorece como no le favoreció a Jacob. No ennoblece tu espíritu. ¿Qué cambio tuvo lugar en él el día siguiente después de que Labán se hubo ido? Cuando Jacob se encontró en este versículo ante la presencia de ángeles. ¿Qué es lo que pasa? Este versículo está en este momento cuando ya Labán se ha ido y él está ahí. Y hay presencia de ángeles aquí en Mahanaim. Ahí aparecen los ángeles. Hay una presencia celestial. La presencia de Dios viene una vez más a Jacob. Y aquí tenemos un cuadro, hermano, extraordinario, de una naturaleza muy diferente.
Vamos a ver la gran transformación, cómo comprender la transformación de este hombre, cómo comprender la transformación de nuestras vidas. Este que era avaro, que era tramposo, como la Biblia lo describe, que era el capataz, porque él llegó a tener muchos empleados y él daba órdenes y tenía espíritu de capanga, era. Así era Jacob. Pero hermano, ¿cuántas veces nosotros asumimos esa actitud cuando nos alejamos de Dios? Se vuelve hosco. Avaro, tramposo, como era este Jacob. Pero cuando se encuentra con los ángeles, hay una transformación. Y ese avaro queda atrás. Vamos a ver, ese avaro le ha dado la espalda, queda atrás. Y ahí están los ángeles dando la bienvenida ahora al patriarca. En ese instante se produce esa transformación gloriosa de un hombre de mal carácter, tramposo, vuelve a un ser transformado al punto que ahora es el patriarca. Es el Mahanaim de Jacob. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra propia vida necesitamos nuestro Mahanaim? Ese encuentro con los seres celestiales, ese encuentro con el Dios soberano, ese encuentro con el ejército de Dios que transforme nuestra vida, que transforme nuestro carácter, nuestro espíritu, se vuelva afable, se vuelva amoroso, que pueda ver, este hombre se convirtió en un vidente, porque ahora, vidente en el sentido que sus ojos espirituales fueron abiertos y él pudo ver a estos ángeles que estaban a favor de él, que estaban por él. Estad pues firmes con la libertad que Cristo te hizo libre. Ahí estaba otra vez luchando, porque siempre tenemos una lucha con el viejo hombre en nuestra vida. Por eso cada día debemos esforzarnos para andar en los caminos del Señor, para seguir en la libertad que Cristo nos hizo libres. ¿Por qué los celos? ¿Por qué las contiendas? ¿Por qué las disensiones? ¿Por qué los malos pensamientos? Porque has tomado un atajo, te has ido de esa libertad con que Cristo te hizo libre. Cuando Cristo viene a tu vida, te hace libre, hay en tu ser interior una expansión, hay tú respiras y es impresionante cómo el amor de Dios mora en tu corazón y tú puedes amar y tú tienes perdón y tú tienes gozo y tienes toda la condición del Espíritu, ese carácter de Cristo en tu vida que está dominando todo tu ser y te hace digno y te hace tener una vida mejor. Se transforma en el patriarca a su regreso del exilio, a su regreso de la esclavitud. Ahora Jacob verdaderamente volvió a ser libre y ahora vuelve a enderezar su llamado. Vuelve a comprender el propósito de Dios para su vida.
Hasta aquí él estaba envuelto en esa lucha de la supervivencia y cómo podía hacer trampa y cómo podía ganarle a su suegro y a la vez estaba dependiendo de él. Pero eso era totalmente en la carne, totalmente en esclavitud, porque él era esclavo. Pero él tenía un llamado, pero él tenía propósito en Dios. Se le había perdido, no lo veía, no tenía, estaba tan atrás, ni siquiera podía percibir que era de su vida. Pero cuando él tiene este encuentro con los ángeles es transformado y ahora él puede ver y ahora él es el patriarca. Ahora él vuelve a ese propósito de Dios en su vida. Es muy difícil entender realmente, plenamente, la transformación completa de este hombre. Tales cambios ocurren en todas las vidas. Estos cambios ocurren en usted y en la vida de Jacob ocurren en mi vida. Yo creo especialmente que sucede en la vida de los creyentes. Pocas etapas a lo largo del océano de la vida están libres de tormenta. Pero los redimidos del Señor podemos cantar. Aunque estemos sacudidos por tempestades muy fuertes, tenemos la certeza de que saldremos triunfantes. Tenemos la certeza de que Dios está por nosotros. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. Quiero decirles que las pruebas en nuestra vida, en la vida del creyente, no son eternas. Las pruebas no son eternas. La vida con Cristo es eterna, pero las pruebas no son eternas. Siempre después de la tormenta viene el sol. Siempre. Siempre hay cambios. Siempre hay transformaciones, siempre. De pronto estamos encallados en la tormenta más terrible, estamos en la arena más horrible, pero de eso vamos a salir. De eso sales, porque Dios está contigo. Si tú vuelves a los caminos del Señor, si tú vuelves a la libertad con que Cristo te hizo libre, tú comienzas a contemplar el propósito de Dios para tu vida y tu vida se levanta. Quiero leerle rápidamente algo. Descubriendo y analizando a Jesucristo, ya termino. La vida de Jesús no estuvo siempre en los montes, en las colinas, estuvo en los valles y tuvo momentos muy duros y difíciles. Leemos acerca del bautismo en el Jordán. Voy a hacer un repaso de la vida de Jesús. Leemos su bautismo en el Jordán. En ese momento cuando él sale del bautismo, ¿qué pasa? El Espíritu Santo viene sobre él como paloma y él tiene allí una tranquilidad, una paz, porque el Señor le dice, él es el Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Pero inmediatamente después de eso, vamos a ver que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, estar en el Espíritu va al terrible conflicto con el diablo. ¿Qué le parece? Hay ciertamente un cambio muy brusco ahí.
está en el Espíritu. La voz del Padre que le dice, tú eres mi Hijo amado, este es mi Hijo amado. A él oír, este es mi Hijo amado. Para luego estar en la lucha más terrible con Satanás. Hay otro cambio muy significativo. Cuando fue librada la batalla con el diablo, cuando el diablo viene a tentarlo al Señor, una y otra vez, le dice, si postrado me adorades. Y uno lo lee así, pero es una batalla muy fuerte con el alma. Él estaba en los días de su carne. Y él sale airoso de ahí, el diablo entonces lo dejó. Y que vinieron ángeles y le vinieron a sostener al Señor Jesús. En un corto lapso, él fue mutado de algo celestial a algo tan diabólico. Fue del cielo al pesebre, de caminar sobre el mar a estar colgado en la cruz, del sepulcro al trono. ¡Qué cambios, hermanos! ¡Qué cambios! Analice usted la vida de Jesús y vea los cambios tremendos que recibe Jesús. ¿Cuántas veces queremos hacer una enramada? A mí me suele pasar, hacer una enramada y quedarme en el monte. Pero inmediatamente digo, ¿cómo voy a hacer semejante cosa? Si el Señor Jesús tuvo tremendos cambios por mí, por mi salvación. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo te hizo libre. No vuelvas otra vez al yugo de la esclavitud. Este hombre, luego vamos a ver el otro personaje, David también tuvo su Mahanaim. Pero este hombre que tomó un atajo cuando tenía claro su llamado, cuando él sabía cuál era el propósito de Dios en su vida. Dios le había mostrado, Dios se lo había marcado claramente. Pero él toma ese atajo y está en los peores tiempos de su vida. Es tramposo, está enojado, pelea todo el tiempo. Su espíritu está tan lejos de ser afable. Pero cuando tiene su Mahanaim, es transformado. Y ahí ese propósito de Dios vuelve a su vida. Ahora es el patriarca libre. Con esa libertad que Dios le había concedido para llevar adelante ese propósito en su vida. Está pues firmes. Pelea. Está firme. Lucha cada día de estar firme con la libertad que Cristo te hizo libre. No pienses, este es mi deseo. No pienses, esto es lo que yo voy a hacer y dispongo, voy a hacer esto. ¿Quiere Dios que hagas eso? Le preguntas, ¿eso es lo que debo hacer? A veces estamos hablando por el teléfono, los celulares. Y tenemos conversaciones, hermanos, impías. No necesariamente que usted va a estar diciendo malas palabras,
pero usted tiene una conversación impía que lo está esclavizando. Usted está haciendo arreglos impíos que lo está esclavizando. Vuelve a estar en una legalidad con Dios. Por lo tanto, todo lo bueno que usted dice que es, por esa conversación impía, por volver a estar bajo legalidad delante de Dios, usted está en problemas. Pero cuando usted aplica la sangre de Jesús, cuando usted está hablando y aunque su deseo, aunque su carne le duela, aunque usted no comprenda, usted dice, yo soy un hijo de Dios, por lo tanto, mi respuesta debe ser como un hijo de Dios. Mi intervención en esa conversación debe ser como un hijo de Dios. Entonces la sangre de Jesús está cubriendo esa conversación. La sangre de Jesús le está a usted cubriendo de toda legalidad, de todo mal, de todo resultado, o sea, de la consecuencia. Por eso digo, tengo que luchar cada minuto, cada segundo de mi día para estar firme con la libertad que Cristo me hizo libre. Y qué bueno cuando tú te das cuenta que Jesucristo estuvo ahí presente y defendió tu causa. Y cuando Cristo enderezó tu conversación y cuando te dio las palabras adecuadas. Vayan, yo les voy a poner palabras en su boca. Pero nosotros siempre decimos, yo voy a decir, yo tengo este deseo, yo voy a hacer, yo voy a venir, yo voy a entrar, yo dispongo. Esto es lo que siento. El apóstol San Pablo en este Gálatas dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Estoy muerto. Cristo es el que reina en mi vida. Hay otro texto que dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo ahora vivo en la fe. Ese es el otro tema que vamos a ver, que está en el Gálatas. Yo ahora vivo en fe, yo no vivo en legalidad delante de Dios. Yo ahora vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo sé que Cristo pagó mis pecados en la cruz, que Él pagó la deuda. Yo tenía la sentencia de muerte sobre mi vida, pero Él pagó la deuda. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y me voy a esforzar cada día de mi vida para vivir en esa libertad que Cristo me hizo libre. Incline su cabeza, hermano. Cierre sus ojos. Allí donde usted está. La vida cristiana, hermano, es normal. Cristo te trae una libertad tan preciosa. No son las normas. No es porque tú dices ahora yo voy a vivir, voy a adoptar una postura determinada, estás legalizándote delante de Dios. Cristo te hizo libre. Sea auténtico delante de Dios, sea auténtico delante de los hombres. Mi Dios es real. Yo tengo un Dios grande y poderoso. No voy a volverme a esclavizar con los viejos amigos, con esa vieja vida que me esclavizó tanto tiempo. El Señor me arrancó de allí
Señor, te alaba mi alma, Padre. Este es el día que tú preparaste para nosotros. Gracias por tu obra maravillosa. Ayúdame a permanecer firme, Señor. Ponga usted de pie, por favor. Gloria a ti, Señor. Oh, Señor. La vida cristiana es real. Cristo es real en nuestra vida. Anímate a tener en este día tu Mahanaim, que tú puedas tener la revelación del Señor. No te vuelvas a formas. Me impresiona cuando adoptamos formas, hermanos. Eso no es Cristo. Cristo te hizo libre para andar en los caminos dignos de Él. Señor, te alaba mi alma. Trae libertad a nuestra alma, Señor. Querido Dios, voy a rogar que cada uno delante de Dios, usted tomó la decisión de venir al altar, yo voy a rogar que cada uno sea responsable delante de Dios. No necesita usted que nadie le dirija a hacer nada. Pido a los hermanos no estén dirigiendo. Es usted y Dios. Usted tiene que aprender a ser responsable delante de Dios. Usted y Dios. Usted no necesita que le tengan que decir, tenés que ponerte así o así. Usted es responsable delante de Dios. Usted recibió a Cristo por la fe en el corazón y si todavía no ha dado ese paso, hoy es el día que usted se arrepiente de sus pecados. Pero busque tener su encuentro personal, su Mahanaim. Búsquelo tener en esta noche. Busque tener su encuentro, esa experiencia, esa revelación que tuvo este hombre y fue transformado de un ser tan despreciable a ser el patriarca. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Cristo te ha dado libertad. Si en esta noche aceptas a Jesús por la fe en el corazón, eres libre. Eres libre de tu vieja vida, porque se transforma en vieja vida para venir a vivir una nueva vida. Cristo te ama. Cristo te ama, hermano. Qué hermoso saber que Dios me ama. El Señor Jesús dio su vida por mí. Cristo me amó tanto que dio su vida por mí. Digo, Mabel, merecías morir. Tu sentencia era muerte. Pero ahora estoy clavándolo en la cruz y te hago libre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias que me amaste tanto. Gracias, Jesús, que me sigues amando tanto. El Señor te sigue amando, hermano. No te legalices. Vive en la libertad que Cristo te dio, adorando al Señor en tu corazón, declarando a Jesucristo en todo tiempo con libertad. Hermano, tú eres libre. Tú no necesitas que te digan cómo adorar a Dios. Tú no necesitas que te digan cómo tienes que hablar. Porque si tú tienes a Cristo, vos vas a hablar como un hijo de Dios. Padre, oro por mis hermanos amados en esta noche. Querido Dios, perdona nuestros pecados. Líbranos. Queremos volver a la libertad que tú nos diste, Señor. En la libertad del Espíritu para adorarte en espíritu y en verdad.
Tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Soltamos las ligaduras de la ley para venir a ti, Señor, para andar en el espíritu, Padre amado. Oh, te adoramos, Señor, te bendecimos. Oh, santo es tu nombre, Padre.